María Luján Batallán está buscando títulos. Nos desayunamos con la invasión de Estados Unidos a través de drones a Irak, región que ya había sido invadida en su momento con la denuncia de unas armas químicas que nunca existieron y donde sacaron a Saddam Hussein, me acuerdo prácticamente de los pelos, ¿no?, de un albergue donde estaba escondido. Así es. Bueno, sigue una ecuación casi en continuo desde hace casi décadas, diría yo, de alta inestabilidad geopolítica y donde Estados Unidos está tratando de preservar algunos de sus intereses y le está costando mucho. De hecho, venimos luego de 2 invasiones y ataques masivos hacia Irak. Recordemos en 1990 la guerra de Bush padre y luego la guerra de Bush hijo, y las tropas que están hasta hoy en día todavía en la región, consecuencia de esas invasiones. Y sí, en el día de ayer, Obama, que había dicho que no iba a recurrir más a la fuerza, que iba a dejar que otros países intervengan y ya no tenía esa voluntad de aplicar el poder, ordenó, justamente porque hay una amenaza geopolítica gravísima, ordenó los ataques aéreos contra las fuerzas del califato islámico, unos dicen ISIS, Estado Islámico en el Levante, que es una agrupación mínima, pequeña, hasta hace poco, que no contaba con más de 3.000 seguidores, fanáticos islamistas que venían de todo el mundo y aparte locales, herederos de una tradición muy violenta, pasada, y que la continúa hasta hoy en día, que lanzó una fulminante ofensiva que de la nada conquistó todo el centro de Irak, incluyendo la segunda ciudad de Irak, Mosul, y conquista ya desde hace tiempo una buena parte, pero desértica, del oeste de Siria. O sea que es una entidad que ha surgido y ha declarado el califato en esa zona, que ha surgido así casi espontáneamente, aunque tiene sus consecuencias, no sale de la nada, y está aplicando una política de fundamentalismo islámico muy pocas veces vista, quizás similar a la que aplicaron los talibanes en Afganistán cuando lo dominaban, con una íntima asociación con organizaciones fundamentalistas islámicas en todo el mundo, particularmente con los talibanes y con Al-Qaeda en Afganistán y en Pakistán, que ahora están refugiados allá en el norte de Waziristán, se llama la provincia en Pakistán donde están refugiados, y aplica también políticas increíblemente violentas e intolerantes. De hecho, ha hecho estallar una iglesia hace poco de más de 1000 años de antigüedad, la iglesia donde estaba la tumba de Jonás, el famoso profeta de la Biblia, ¿no?, del Antiguo Testamento, y está atacando particularmente a los cristianos, porque hay muchos cristianos en esa zona, en Mosul y en las zonas que está ocupando, y los ha expulsado de las ciudades, ha sacado decretos donde los excluía y decía que si no se convertían, los iban a matar, y si no tenían que huir sin llevarse nada. Y en este momento mismo hay una tragedia humanitaria, porque hay según las Naciones Unidas, 200.000, según otros 40.000, civiles refugiados en una montaña, estando siendo rodeados por las fuerzas estas fundamentalistas, y están a punto de producirse una masacre. En base a este disparador es que Estados Unidos está interviniendo. Y ahora estoy leyendo de que Obama está anunciando que Francia y Gran Bretaña se suman a los esfuerzos de Estados Unidos. Y yo reconozco que estas son naciones colonialistas, que han hecho colonias de manera permanente, que hasta hace muy poco fueron las últimas que pudieron independizarse. Me gustaría que nos explicara, a ver, para que nos entrara a la cabeza, por lo menos a quienes no vemos que sea tan transparente estas invasiones, ¿qué es lo que se busca? Por supuesto, yo te dije al comienzo que lo que se busca es defender intereses geopolíticos. En el caso de la ayuda humanitaria, que estaría siendo a hacer la excusa, digamos, una excusa muy válida, por cierto, de esta nueva intervención, y como vos decís, ya tiene apoyo de Gran Bretaña, desde donde salen los bombarderos de Norteamérica y gran parte de la logística. Esa es la excusa y muy válida, pero en realidad los intereses que están defendiendo es que una organización fundamentalista, que no importa la religión, el asunto es que tiene una actitud muy agresiva hacia todos los intereses de la zona, está avanzando. ¿Y qué son los intereses? El dominio prácticamente del Medio Oriente, donde están el
70-80% de las reservas petroleras mundiales. Pero esto no lo hace unilateralmente porque lo está haciendo, en este caso, ha pedido desesperado desde hace varios meses, del gobierno legítimo de Irak, nada menos que el gobierno de Maliki. El gobierno legítimo, a ver, lo de la legitimidad es un gobierno que en definitiva estaba muy aliado a los Estados Unidos después de lo que fue el derrocamiento de Saddam Hussein y lo que fue sucediendo después hasta que llegó a este hombre al poder, siempre y cuando sea aceptado por Estados Unidos, como es el caso. Exacto, lo que vos decís es exacto. La legitimidad es muy relativa. No solo eso, sino que aparte las elecciones que se produjeron, que fueron justas, no concluyeron con la formación del gobierno. Hace casi un año que hicieron esas elecciones y no se forma el gobierno. Tiene legitimidad dentro de los chiitas, que son el 50 y pico por ciento de la población de Irak. Dentro de los sunitas no tiene legitimidad, de hecho no forman parte del gobierno y deberían hacerlo, ni tampoco dentro de los kurdos, que son otro porcentaje importante de la población. Y justamente la rebelión se da, por eso digo, no es solo 3.000 personas locas que están haciendo lío, sino que se dan en ese vacío político donde los sunitas se sienten traicionados por los chiitas en una guerra interconfesional, aunque sean los dos musulmanes, son sectas que están muy enemistadas desde hace siglos. Dan, para que podamos entender todos en definitiva, los sunitas y los chiitas son, digamos, dentro de lo que son los musulmanes, como distintas sectas. Sí, dentro del mundo musulmán, los dos son musulmanes devotos, pero con distintas concepciones, parecido a lo que puede ser un protestante y un católico, muy parecido a eso. Perfecto. Pero que se agrava porque tiene ciertas connotaciones étnicas también. Bien. Y sobre todo una diferencia de doctrinas que se asocia con cierto etnicismo, porque los chiitas son menos árabes, son más persas, por ejemplo. Irán es el gran centro chiita, que no se consideran pueblos árabes. O sea, tienen una connotación distinta. Difícil desde afuera de entender, porque son devotos musulmanes de Mahoma, del profeta, pero bueno, tienen unas separaciones que se asocian con intereses también, no solo con el cierto etnicismo, sino también con intereses relacionados con las zonas donde viven. En este caso, los sunitas son la gente que está en el centro de Irak y los chiitas están en el sur, algunos tienen petróleo, otros no, y defienden territorios. Dan, Lucila Díaz Castelli te saluda, ¿cómo estás? El tema en la Franja de Gaza, ¿vos ves que puede llegar a haber alguna solución ahí? Porque es un tema además que se viene arrastrando hace décadas, ¿no? Exacto, bueno, ese otro ejemplo, porque también el tema de Irak se viene arrastrando hace décadas, como decía ese artículo del cual íbamos a hablar, desde la Primera Guerra Mundial. Sí, algo muy parecido está ocurriendo. Ahí hubo un gran conflicto nacional entre israelíes y palestinos desde el 48 y un poco antes también, que no se ha solucionado, y lo que está pasando en Gaza es todavía consecuencia de ese conflicto. El problema con Gaza es que, a diferencia de la Cisjordania, donde está de vuelta el gobierno legítimo palestino, que el grupo fundamentalista Hamas que domina esa zona no acepta ningún tipo de acuerdo, ni de negociación, ni de ceder en algo en cuanto al conflicto, y su objetivo declarado y puesto en ejecución es destruir completamente al Estado de Israel para reemplazarlo, por supuesto, por un Estado palestino islámico, ¿no? Ajá. En su caso. También, sin embargo, sí. El conflicto con los palestinos es distinto, porque la autoridad palestina, que tiene su sede en Ramallah y que gobierna la mayoría de los palestinos, no ha entrado en conflicto, inclusive lo ha criticado al comienzo, el disparo de misiles indiscriminados hacia ciudades israelíes, lo ha criticado y no se ha plegado a ese conflicto armado. Así que se trata de un conflicto entre fundamentalistas de vuelta y un Estado soberano como es Israel, a raíz de por supuesto no sale de la nada igual que el otro, a raíz de este conflicto histórico entre palestinos e israelíes, este grupo ha decidido ir simplemente por todo y no ceder en nada y tratar de destruir Israel.
Y esto es lo que lo hace también muy irracional y muy bueno, intratable el conflicto. También reconozcamos que cuando se crea el Estado de Israel, lo primero que se hace es correr a los palestinos y quererlo sacarlo de la Franja de Gaza y Cisjordania. Entonces también ahí podemos decir, y donde siempre, mientras que se realizaba un acto terrorista de parte de los palestinos hacia Israel, donde morían 3 personas, después era la defensa totalmente desproporcionada porque era bombardear, morían 3 y bombardeaban una ciudad entera con miles de personas. Digamos, como que también es bastante desproporcionado el conflicto. ¿Por qué? Porque los palestinos no tienen la fuerza ni el apoyo de los Estados Unidos como sí lo tiene Israel. Bueno, como vos decís, es desproporcionado, pero es desproporcionado en cuanto a los resultados. Es verdad, en el reciente conflicto, en el actual conflicto, ni siquiera terminó, entre Gaza e Israel hubo 1.800 muertos del lado de los palestinos y hubo 67 del lado de Israel. Es completamente desproporcionado. Sí, pero igual, según la ley internacional y según la realidad, la desproporción no se da en cuanto a los muertos, sino en cuanto a las intenciones de hacer daño. Y ahí ya no estamos desproporcionadamente hablando, porque sabemos que han lanzado desde Gaza, por ejemplo, 3.500 misiles hacia ciudades israelíes en estos días. Eso, la respuesta a eso no es desproporcionada, según la ley internacional, porque está apuntada a eliminar la amenaza. Y la amenaza no se eliminó ni siquiera hasta el día de hoy. No, misiles. que no, pero bueno, es una discusión ardua. Sí. Ardua, y aparte no terminaría nunca, no, pero más que nada, tenemos otros temas para consultarlo, más que nada para que queden claro que también, más allá del que puede llegar a ser desproporcional, tenemos que pensar la cantidad de civiles que mueren en un conflicto donde están unos locos fundamentalistas que están realmente de la cabeza, que se les ocurre semejante barbaridad, y por otro lado, un Estado como el Estado israelí, que también va y se defiende de una manera que realmente es terrible. Y en el medio está la gente. Y acá lo preocupante es que está la gente, los civiles, los que no se prepararon para ir a morir en una guerra y que quieren y deben vivir en paz. Y ¿no? a mí otra cosa que me preocupa mucho, Dan, también, es cómo empiezan a pedir apoyo de otros países periféricos, que además estamos endeudados con los países del primer mundo, y se empieza a dar una división que, bueno, recuerda siempre a cómo empezaron las guerras mundiales y también cómo terminaron, ¿no? Apoyos de un lado, apoyos de Rusia, que empiezan a Europa, Estados Unidos, y bueno, esto es preocupante porque se empieza como a armar, digamos, una división, exactamente. Exactamente, sí comenzó la Primera Guerra Mundial y también la Segunda Guerra Mundial. Sí, los conflictos se saben cómo empiezan y jamás se saben cómo terminan. El potencial de que se extiendan es muy alto. De hecho, los conflictos que estamos hablando son conflictos transnacionales totalmente. De hecho, jamás pidió, por ejemplo, a Hezbollah, que está limitando en el norte, en el Líbano, con Israel, que intervenga en el conflicto. De hecho, los yihadistas que están en el Sinaí han tirado misiles también, y lo mismo pasa en la guerra civil siria que acabamos de mencionar. Este mismo Estado Islámico de Irak cubre la frontera en Irak y en Siria, y en esa guerra también está muy internacionalizado el conflicto, con muchas partes, y todos tienen eslabones que se unen. De hecho, el principal proveedor de misiles, de estos misiles que estamos hablando, son fábricas sirias que, en alianzas y pagadas por Irán, llegan a través del Mar Rojo a Israel, a Gaza, perdón. Sí, O sea, todo el conflicto está interrelacionado y es muy peligroso que se siga extendiendo. Dan, buenas tardes. Luis Caturini te saluda. Buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal? Cuando uno repasa el mapa de conflictos a nivel mundial, es amplísimo. No solo vemos conflictos en África, en Asia, en Medio Oriente, las repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética, como es el caso del control de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Mi pregunta es, ¿a quién le conviene la paz mundial? ¿Le conviene a alguien teniendo en cuenta que el tráfico de armamento, el legal y el ilegal, obviamente, son una de las principales fuentes de ingreso de los países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, que es el garante de la paz encima en todo esto? Bueno, siempre hay gente que lucra con las guerras, siempre están los intereses de la famosa, el complejo militar industrial, que se le dice, siempre está eso, pero mi opinión es que no es el caso en este momento. Por ejemplo, acabo de mencionar, el principal proveedor de armas de Gaza y de este conflicto de misiles desde Gaza es Siria e Irán, y no buscan lucro ahí, sino que buscan avances geopolíticos. De la misma forma, Rusia es uno de los principales proveedores de armas en varios de los focos de conflicto,
y lo que está buscando, más que dinero, que por supuesto no le viene nada mal, es avanzar sus intereses geopolíticos. O sea, siempre está la gente que lucra y es un tema importante y que probablemente hagan su lobby a favor de ciertas posturas que los benefician, pero la decisión política de las potencias y de los actores pasa, creo que por otro lado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo para cerrar, Dan, cómo cree que de aquí para adelante se irán desarrollando las relaciones entre Rusia y Estados Unidos? Bueno, es un tema determinante en la actualidad porque lo que está ocurriendo en la frontera con Ucrania, lo que acaba de ocurrir con Crimea, es una reminiscencia de la Guerra Fría y Rusia en este momento está tratando de recuperar los territorios perdidos durante la caída de la Unión Soviética y de una forma que no se veía desde los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler hablaba de la necesidad del Lebensraum, el espacio vital, y que necesitaba unir a los pueblos alemanes bajo su órbita, y que sabemos cómo siguió. Lo mismo está diciendo en este momento Rusia, que está tratando de unir de vuelta a los pueblos rusos fuera de sus fronteras, no adentro. Y esto está provocando la anexión de Crimea y la cuasi anexión, el intento de anexión de las provincias orientales de rusoparlantes en este momento en Ucrania. Y claro, esto está vamos para que reviviendo la Guerra Fría. ¿Cómo? Para que la gente en su cabeza se haga una idea de dónde estamos parados en este momento. Estamos parados en Ucrania, donde Ucrania parte ahora, que era una provincia, que era Crimea, se la anexó Rusia. Y Rusia lo que quiere, antes Ucrania pertenecía, parte del territorio de Ucrania pertenecía a Rusia, si no me equivoco, y lo que pretende Rusia es ir avanzando sobre esos territorios que en otra época le pertenecieron. Por eso hablaba de rusoparlantes, ¿no? Gente que no habla ucraniano propiamente dicho, sino la gente que habla ruso, que después de la Segunda Guerra Mundial y después de distintos acuerdos se fueron formando distintas naciones, ¿no? En esta zona de lo que es el este, de esa Europa del Este. Lo acaba de describir perfectamente, es así. Digamos, están las poblaciones rusoparlantes en distintos lugares de los bordes de la Unión Soviética que por distintas razones históricas quedaron, que acabas de mencionar algunas, quedaron fuera de la frontera de la actual Rusia. Y ahora hace poco la Duma y la nueva postura de Putin, la Duma es el Parlamento ruso, acaba de decir que Rusia tiene el derecho de invadir militarmente cualquier lugar en defensa de los rusoparlantes cerca de sus fronteras. Y esto significa que tienen derecho a intervenir, por ejemplo, en Ucrania, en las poblaciones rusoparlantes. Dan, ahora, los rusoparlantes, ¿no? Esta pobre gente, en algún momento pidió que les dijeran, che, Rusia, ayúdame, vení, rescatame. No. O sea, no, es un conflicto totalmente artificial claro, que surgió del día a la noche por estos intereses geopolíticos de Rusia, ¿no es cierto? Del día a la noche, cuando terminaron, hasta podemos decir que estaba perfectamente planificado, cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Sochi, sí, muy cerca de la frontera con Ucrania, todo el dispositivo militar que se había montado de seguridad sobre los Juegos de Sochi se trasladaron a la frontera ucraniana y a partir de ahí instantáneamente invadieron y anexaron Crimea. Y continúan esas mismas fuerzas, todavía hay más de 20.000 soldados sobre la frontera en disposición de ataque, continúan esos mismos soldados tratando de promover, apoyar en forma muy activa a estas, entre comillas, rebeldes rusos, ¿no? Pero realmente, en realidad, es más una artificiosa creación de Rusia mismo, que trata de anexarse, como lo hizo con Crimea hace muy poquito, a estas provincias, ¿no? Tienen sus justificaciones, pero el problema es que se están enfrentando con nada menos que con Occidente. Y claro, estamos hablando de países como Estados Unidos y la OTAN, que tienen armas nucleares. Es algo muy delicado. La OTAN ya dijo que no iba a intervenir justamente porque nadie está dispuesto a una guerra nuclear. Pero como siempre sabemos y acabamos de mencionar, nunca se sabe cómo terminan estos conflictos. No, y tengamos en cuenta que no cesan. Vemos que cada vez se sigue incrementando lo que es el conflicto en Afganistán, donde ahí también, otra vez, ¿no? Porque hay siempre los errores, ¿no? De menospreciar el país que se va a atacar. Y le pasó a Estados Unidos cuando llegó a Afganistán, que se pensó que iban de paseo y terminaron realmente en una situación bastante terrible. Y parece que ahora la ofensiva está siendo de parte de Afganistán
contra algunas de las fuerzas de Estados Unidos un poco más fuertes de lo que habían sido hasta este momento. ¿Es así? Exactamente. Y Estados Unidos prometió que se iba a retirar el año que viene. Y en este momento se está meditando, inclusive acaba de firmar un pacto para no retirarse totalmente, sino que dejar fuerzas que les dicen para entrenar, etcétera, porque la oposición talibana está más fuerte que hace varios años de la invasión. De todas maneras, esto no es un conflicto nuevo, hay que acordarse que la Unión Soviética en 1980 invadió Afganistán más o menos por los mismos motivos, por la insurgencia de los fundamentalistas islámicos, que son los talibanes básicamente, y estuvo mucho tiempo y fue derrotado. Fue una gran derrota que dice que desencadenó la caída de la Unión Soviética. A renglón seguido continúa la rebelión, ganan los talibanes y pasa lo del 11 de septiembre que genera la excusa, se puede decir, de vuelta muy válida la excusa, y invaden hasta el día de hoy. Claro, sí, no, realmente, cuando hablamos de la proporcionalidad también es un tema que creo que en algún momento se tiene que analizar. Ahora, Dan, para terminar, por suerte, me gustaría que en otro momento hablemos de los conflictos en Latinoamérica, que por suerte son nada al lado de lo que está padeciendo a nivel mundial otros países, ¿no? Pero el tema de que el eje Oriente-Occidente nuevamente, creo que es preocupante para la próxima década, ¿no? Por supuesto que sí. Por suerte en Latinoamérica tenemos una tradición y la parte violenta parece haber quedado atrás, porque ha habido varias rebeliones, inclusive en nuestro propio país, armadas. Así que creo que es bueno, pero es verdad. Esta confrontación, este nuevo tipo de confrontación que estamos viendo, estas nuevas intolerancias que estamos viendo que están apareciendo, pueden repercutir en Latinoamérica. Y ya estamos viendo, vimos la visita del ministro de Defensa iraní el año pasado a Bolivia, y el ministro de Defensa iraní está implicado en el caso AMIA y está con pedido de captura internacional. Eso es un ejemplo de que estas nuevas confrontaciones pueden volver a generar cierta violencia. De todos modos, Dan, ¿puede aparecer otra división o está todo ya puesto entre Estados Unidos y Rusia? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con los países tal vez? Por supuesto, creo que el signo de la época es esta famosa multipolaridad, donde la confrontación este-oeste se ha dividido en confrontaciones distintas con varios polos de poder. China es uno de ellos. De hecho, estos mismos días está desarrollando una política muy agresiva, y no hablo solo económicamente, ha tratado de usar el espacio que está en disputa en las islas del sur, donde ha comenzado prospecciones petroleras custodiadas por barcos militares, porque están en disputa con varios países de la región, ¿no? Con Filipinas, con Japón inclusive, y se le nota una actitud un poco más agresiva a la política exterior china, y es sin duda la gran superpotencia emergente, y no es la única, sabemos, ¿no es cierto? Claro. Así que sí, el mundo que está empezando va a ser más complicado porque hay más foco de poder, y hay potencias que están emergiendo y que tratan de desarrollar sus intereses de toda forma, no solo económicos, sino también mano militar. Bueno, Dan Kucauca, nos queda todavía otros temas como Corea del Norte, Corea del Sur, la onda separatista de algunos países europeos, pero bueno, lo vamos a dejar para otra oportunidad, agradeciéndole muchísimo que nos haya atendido. No, por favor, yo le agradezco mucho que me hagan participar en su prestigioso programa. Dan Kucauca es analista internacional, asesor parlamentario en el grupo parlamentario de amistad con Alemania, Estados Unidos, Japón y con Israel. María Luján Batallán está buscando títulos.